Bienvenidos, mis amados hermanos. Buen día para todos. Que la bendición de Dios siempre esté sobre cada uno de ustedes, para ustedes, sus familias, sus parientes. Que la bendición sea para toda la familia. Estamos nosotros viviendo momentos difíciles, pero al mismo tiempo días bendecidos, ¿verdad? Bendecidos porque la presencia de Dios y su gracia siempre se hacen presentes. En este día yo quiero seguir el tema que comencé el domingo pasado, hablando acerca del pacto de paz. Este sería el número 2, y el tema en sí mismo es el consuelo. El consuelo, muy importante tema en nuestras vidas y en nuestros días, ¿verdad? Porque yo creo que todos, sin excepción de personas, necesitamos el consuelo de Dios. Y cuando nosotros lo estamos viviendo, sí, definitivamente eso es tener visión espiritual 2020, cuando lo aceptamos, ¿verdad? Y entonces el propósito de este tema, el consuelo, es aceptar nuestra posición como hijos. Es decir, mantenernos sujetos a Dios, tomados de Dios, abrazados de Dios. Tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios en todo tiempo. Y eso significa depender de Él. No depender de nuestros criterios o criterios de otras personas. El propósito de este tema, el consuelo, es servir a Dios honrando sus promesas, es decir, siendo heraldos, siendo anunciadores de la bondad y del consuelo de Dios. Y yo quisiera en este día pedirles por favor que vayamos a la Biblia y leamos Isaías capítulo 55, el versículo 1. Dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Realmente, hermanos amados, este es uno de los versículos más hermosos que hay. Cuando está hablando de los sedientos, es de los necesitados, es aquellos que tienen sed, es aquellos que están viviendo vidas en una sequedad tremenda, en un desierto tremendo, cuando parece que están rodeados de mucha gente, pero se sienten solos. A ellos es la invitación, a todos nosotros realmente. Dice: venid a las aguas. ¿Qué está diciendo el Señor? Vengan a la palabra, vengan a mí, dice el Señor. El Señor Jesucristo es el verbo. Venid a las aguas, dice. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Qué lindo es, me encanta las invitaciones del Señor, porque la gracia no tiene ningún costo, bendito sea su nombre. Dice: venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Es decir, la palabra de Dios no se compra ni se vende, hermanos amados. No se puede hacer eso, no existe eso. Y si hay alguno lucrando, algo está pasando, porque la palabra de Dios dice: venid, comprad mi palabra, compra mi milagro, compra tu necesidad sin dinero y sin precio. Yo les digo, hermanos, vivimos en un mundo de muchísima confusión, en situaciones que no podemos controlar. Pero Dios es poderoso para controlarlo todo, y de hecho lo está haciendo. Todos estamos expuestos a vivir todo lo que se da y sufrir consecuencias ponderables e imponderables también, que no solamente son producto de la época, sino que son producto de nuestra vida pasada también, y que traen consecuencias en este tiempo, digamos, presente, en nuestra vida y las relaciones interpersonales. Dios lo sabe, y en su infinita misericordia nos cuida. Y
produce salidas extraordinarias que nos llevan a la paz y el consuelo, que es precisamente parte de ese pacto de paz que se hizo y que el Señor ha hecho con su iglesia y con su pueblo desde los siglos. Entonces hablé de promesas que tenemos que aprender a vivirlas. Veamos algunas cosas y pongámosle atención a esto. Por ejemplo, cuando estamos en circunstancias de diferente índole. ¿Cuáles son las circunstancias? Cosas que pasan en algún momento, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la universidad, en el colegio, y que están unidas a hechos que se dan o palabras que se dicen. Entonces empiezas a vivir una circunstancia que necesita ser manejada. ¿Qué es una circunstancia o a qué se refiere? Se refiere al estado de tus negocios o cómo están yendo tus asuntos en particular y que te causan muchísimo malestar. Todos vivimos momentos como ese. Entonces hay una promesa en la palabra en 2 de Tesalonicenses 3:16 que dice: y que el mismo Dios de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con vosotros. Ahí está. A mí me encanta hablar de este tema en el sentido de que, porque la gente tiene una tendencia, yo diría generalmente tenemos una tendencia en que si nos enfermamos, lo más importante, lo perentorio es un médico y medicinas. Y no es así. En el momento en que tú y yo estamos enfermos, lo que necesitamos es paz. Sí, es paz. Miren, hermanos, estamos viviendo circunstancias tremendas con el COVID-19. Yo quiero que se fijen cuál es el tema central en todas las relaciones, en todas las reuniones, a no ser que no sean de negocio, o alguna reunión X. Pero en la gran mayoría de reuniones, ¿cuál es el tema central? COVID-19. ¿Y de qué se habla? De los enfermos, de los muertos, de lo que no hay camas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te has dado cuenta de eso? Pero nadie habla de los sanos, de los que se sanaron, de los que salieron, sino que la atención está en lo negativo. Y eso es lo que causa malestar. Y por eso la palabra importante dentro del versículo que leímos, que dice en 2 de Tesalonicenses 3:16, y el mismo Dios de paz os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con vosotros. Ahí está cómo esto tenemos que aprender a vivir. En segundo lugar, en la fe. ¿Qué pasa? En la fe muchas veces hay sequedad espiritual, desánimo, incredulidad, desconfianza en Dios y su reino. Y supuestamente con tanta cosa que ha sucedido en tu vida, no hayas respuestas en Dios y su amor. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuál es la promesa? Romanos 15:13 dice esto: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, o sea, en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, el Señor nos llena de gozo, paz y paz en el creer, en la fe. Y el salmista en el Salmo 68:6 dice: Dios prepara un hogar para los solitarios y conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Solo aquellos que no quieren sujetarse a Dios siguen viviendo en sus desiertos. En la tribulación, ahí también hay promesas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es una tribulación? Yo diría que es una pena, es un disgusto o es una aflicción muy grande que siente una persona.
Congoja, sí. Pena, tormento, con tantas cosas que suceden. Sentimiento de disgusto, eso es una tribulación. Una tribulación es un sentimiento de preocupación que te inquieta, que te atormenta. Y esto está relacionado con pérdidas, ¿verdad? Llámale muertes, llámales accidentes, llámale la pérdida de un negocio, de un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Llámale también persecución o alguna adversidad que padece una persona que le sumerge en depresión. Es una tribulación. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Que tenemos que aprender a vivirla. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual, o sea Dios, nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es decir, hay promesa que hay que aprender a vivirla. Es decir, tener los oídos y el corazón abiertos, la mente abierta a la palabra de Dios que nos va a llevar precisamente a vivir la promesa. También hablemos en la eternidad. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que, con respecto a la eternidad, qué es eso? Ahí hay inquietud. Estamos hablando de que hay eventos futuros, pero hay juicios finales, ¿verdad? Y sí, mucha gente tiene desconcierto por la muerte, ignorancia acerca de la eternidad, ignorancia acerca de los juicios de Dios. Por eso es bien importante la palabra. Y si hay inquietud, si hay dudas, hay desconocimiento, hay ignorancia acerca de la eternidad, miremos cuál es la promesa. El Señor Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Jesús nos está dando la paz, recibámoslo pues. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que atender? A todo lo que dice el Señor Jesús en los evangelios. Sí. Y nosotros vamos a aprender a vivir la paz y también tener una idea perfecta acerca de la eternidad. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice esto. El Señor Jesús hablando dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta que hace el Señor Jesús, ¿crees tú esto? Eso es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, con todo lo que he dicho, se despierta una pregunta. ¿Cómo debemos enfrentar y afrontar todas estas situaciones difíciles y fuera de nuestra capacidad? La respuesta es una sola: vivir el sistema de vida de Dios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, veamos algunas cosas aquí. Si dice vivir el sistema de vida de Dios todo el tiempo, en primer lugar, tenemos que velar todo el tiempo. El Señor Jesús ya en sus últimos momentos, en Lucas capítulo 21, versículo 36, les habla a sus discípulos y a la iglesia en general, mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Ahí estaba profetizando todo lo que ha venido sucediendo durante los pasados años y siglos. O sea, amén. Lo que nosotros estamos viviendo, lo que hemos venido predicando también en Mateo 24. Dice, para que puedas escapar de todas estas cosas que están por suceder, también se refiere a la escatología, se refiere al tiempo del anticristo, se refiere al tiempo de la gran tribulación, se refiere a toda la parte final, el juicio del trono blanco y tal. Y dice que para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, delante de Dios. Además de la oración, ¿qué debemos hacer?
ocuparse de la salvación. En otras palabras, mirar bien, examinarnos a nosotros mismos. Este segundo punto es importantísimo. Importantísimo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis oído, obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es bien importante. No es el hecho de estar temblando todo el tiempo. No. Se refiere a mirar bien. Se refiere a examinarnos a nosotros mismos. Nosotros no sabemos ni los tiempos ni las sazones. ¿Cuándo va a venir el rapto y todo eso? Por eso tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, cumplir con los mandamientos, cumplir con lo que ha dicho el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se conjuga todo, ¿verdad? Y pasamos a un tercer punto, que es lo que necesitamos para mantenernos siempre firmes. Regocijarse siempre. Eso es muy importante. Tenemos que aprender a regocijarnos siempre. Todo lo que nos pasa es temporal, mi querido hermano. Y yo les digo una cosa, Dios está cerca. A esto se refería Pablo cuando escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Otra vez lo digo, regocijaos. Es decir, hace un énfasis en el regocijo. ¿Cuál es el regocijo? Es el pensamiento de fe, que Dios está al lado tuyo. Es el pensamiento consciente. Es que tú sabes y conoces que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo puede, que Dios está en todos los lugares, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, si yo estoy siguiendo a ese Dios y Dios está conmigo, entonces no tengo de nada que temer. Sí, no puedo hacer fiesta cuando estoy viendo o pasando por un accidente o la enfermedad de uno de mis hijos o hijas. No. Me regocijo sabiendo de que Dios está y Dios está hecho cargo de todo, mi querido hermano. En cuarto lugar, testificar. Esta es otra cosa que tú y yo tenemos que aprender a hacer todo el tiempo. Tenemos que aprender a vivir todo esto. Esto es parte del consuelo, porque eso es lo que Dios quiere dar, consuelo a todo el mundo. ¿Qué es testificar? Es dar testimonio de fe. Es decir, dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho y manifestar el carácter que Dios te ha enseñado a vivir con su palabra en el Evangelio. Testificar es mostrar a Dios donde quiera que vayamos. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios 2:14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifieste en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Amén. Ahí está clarito. En Cristo Jesús siempre estamos en triunfo. Es decir, situaciones las vivimos, situaciones difíciles las tenemos, nos encontramos con imprevistos muchísimas veces, pero ¿sabes qué? El triunfo está asegurado porque Dios está con nosotros. Y eso testificamos. Y por medio de nosotros, cuando tú y yo testificamos el poder, lo que estamos haciendo es manifestando la fragancia de su conocimiento. Es decir, para nosotros ser cristianos es algo maravilloso. Es algo que vale la pena vivirlo, ¿verdad? Y una última cosa que tenemos que hacer para estar viviendo las promesas del Señor siempre es buscar a Dios. Buscar a Dios permanentemente. Isaías capítulo 55, versículo 1, el versículo que abrimos
con el que abrimos. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Está diciendo, ¿quieres el consuelo de Dios? ¿Quieres vivir el consuelo de Dios? Estás pasándola difícil. Estás pasándole, tienes problemas para avanzar, tienes problemas para subir, tienes problemas para mantenerte. Dice, venid a las aguas, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Todos los que están sufridos, vengan, yo les voy a cambiar su sufrimiento en gozo. Todos los que están dolidos, los que están de luto, en dolor, vengan, yo voy a cambiar su luto, su tristeza en alegría. Y vénganla, no cuesta nada, es gratis. Yo los estoy esperando con los brazos abiertos, dice el Señor. Venid, comprad y comed, venid, comprad. Vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Lo que tú necesites, ven, yo lo tengo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y todo lo que esté en mi reino es tuyo, es para ti. El Señor está esperando realmente consolar nuestros corazones. Por eso, mis amados hermanos, en este día yo les digo, aceptemos nuestra posición como hijos. Estemos sujetos a Dios, sujetos, abrazados a Él. Vivamos la palabra en todo tiempo, es decir, dependiendo de la palabra y para ver los resultados de esa palabra. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Sirvamos a Dios honrando sus promesas. ¿Qué significa esto? Anunciándolas. Tú y yo somos salvos. Anuncia la salvación. El Señor te ha sanado. Anuncia la sanidad. Sí, cuéntale a todo el mundo. Has sido provisto. El Señor te ha sacado de un hoyo financiero en el que has estado metido. Testifica también de esa libertad, ¿verdad? Han estado tus pies atados en la red y no has podido salir y caminar para ningún lado. Anuncia, dilo, públicale que Dios ha sacado tus pies de la red. Anúncialo, ¿verdad? Anuncia ese pacto de paz y enséñalo a través del consuelo. Y eso es Visión Espiritual 2020. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en este día. Gracias por tu palabra y gracias, mi Rey amado, porque una vez más, Señor, tú enseñándonos. Gracias por ese pacto de paz, Señor. Gracias por las promesas y queremos seguir aprendiendo mucho, mucho más acerca de esto, Padre, porque queremos vivir a plenitud lo que tú nos enseñas. Señor, tú sabes la vida de todos y cada uno de nosotros, algunos en circunstancias difíciles, algunos en enfermedad, algunos en conflictos de fe, algunos con desánimo, sin deseo de buscarte. Padre, yo te ruego, bendícenos. Aquí estamos, Señor. Nos acercamos a ti y recibimos la promesa de comprar vino y leche sin dinero, sin precio, sin costo alguno. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Límpianos de nuestros errores. Límpianos de nuestras fallas. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir el consuelo en nuestra vida. Tu consuelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tan simple, ¿verdad? No simple, sino sencillo el sistema de Dios. Solamente tenemos que tomarnos de la palabra. Hoy nos hemos dado un paseo por la palabra de Dios, revisando algunas promesas. Cuántas cosas, cuántas promesas, ¿verdad? Por eso es que hay que hacerlo, hay que buscar a Dios, hay que llenarnos de Él para despejar toda duda. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. La iglesia no se ha cerrado. Recuerden siempre esto, la iglesia no se ha cerrado. Y si la iglesia no se cierra, todavía tiene necesidades y obligaciones. Y la iglesia somos tú y yo. Cumple con Dios, mi amado hermano. Un abrazo a la distancia. Los extraño montañas. Bendiciones.